Bienvenidos a este tutorial en el cual vamos a ver cómo crear nuevos procesos. Antes de arrancar, voy a hablar un poco sobre cuál es la necesidad de crear nuevos procesos. Si yo tengo que resolver una tarea, creo un proceso, escribo todo lo que necesito hacer en él, quizá lo separo en funciones para que sea más útil o más claro la programación, y lo pongo a ejecutar. El punto es que quizá alguna de las funciones se queda bloqueada esperando entrada-salida, información de red, de disco, lo que sea, y podría pasar que algún otro módulo, función o parte de la solución o parte de la tarea que tengo que hacer se pudiera seguir ejecutando. Si eso está confinado a un solo proceso, el proceso en sí se bloquea. Si yo de alguna manera quisiera ganar en velocidad o en tiempo de procesamiento, lo que puedo hacer es separar mi tarea en pequeñas subtareas y cada una invocarla como un nuevo proceso, de manera que si alguna se queda bloqueada, alguna otra podría seguir haciendo sus cálculos. Bien, vamos a ver cómo crear un nuevo proceso, para lo cual tengo mi editor favorito. Voy a utilizar el lenguaje C para hacer estos pequeños ejemplos. Bueno, lo primero que hago es incluir un par de librerías que necesito para compilar en C. Creo una función main o punto de entrada y obviamente un return 0. El 0 es porque la definí main como entera. Hago por la stdout o por la pantalla, pongo un cartel donde indico, como pueden ver acá, el número de proceso y el número de proceso del padre. En este caso, si yo lanzo la aplicación desde un intérprete de comando o bash, lo que voy a ver acá va a ser el PID o el process ID del padre o del bash. Bien, a continuación lo que hago es llamar a la función que me crea un nuevo proceso fork. Y finalmente vuelvo a repetir el número de proceso del que se está ejecutando y del padre para ver qué pasa. ¿Sí? Si esto lo grabo y lo compilo, compila y ahí lo ejecuto. Bien. Primero podemos ver que el intérprete de comandos tiene ese process ID. Como lo puedo ver, si yo hago un PS, me va a decir que el intérprete de comandos o bash tiene ese process ID. Este cartel lo invocó el proceso que yo disparé. Sin embargo, adentro de ese proceso se crea uno nuevo. Este printf o salida estándar, el que lo está imprimiendo sigue siendo el proceso que yo lancé, porque fíjense que el PID es el mismo que el de él, y dice que el del padre es el mismo que es el intérprete de comandos. Podemos ver que acá al final está el cartel que muestra el nuevo proceso, el que yo acabo de crear con fork. Ese tiene un ID distinto, nuevo, que no está en uso, en este caso es el siguiente, el 87, pero dice que el padre es el 9586, que es el proceso que yo invoqué acá. Bien. Esto lo podemos ver en estas diapositivas, ¿sí? Yo una vez que lancé el proceso a ejecutarse, está corriendo en modo usuario, donde tiene mi proceso un espacio de direcciones aislado del resto, tiene una pila de datos y el programa fuente. Acá hice una copia del programa fuente, más o menos como se vería. Por otro lado, en modo kernel, tengo el núcleo y tengo una tabla que controla todo el estado de los procesos, ¿sí? En el cual tengo un ID de proceso por cada entrada, cuál es su padre, o el process ID del padre, el task state segment, el estado de los registros internos que se almacenan en ese segmento, por ejemplo, el contador de programa que está ejecutando la instrucción 3, y el estado, en este momento, si está en RAM, va a ejecutar la instrucción 3, por lo tanto, el puntero del programa o PC, program counter, apunta a fork. For lo que hace es una llamada a sistema. El núcleo comprende que tengo que crear un nuevo proceso. Lo que hace es
agrega un elemento a la tabla diciendo que es un nuevo proceso, el 2 en este caso, donde el padre es el proceso 1, que es este, copia absolutamente todo el estado que tenía el proceso 1 en el 2, incluyendo el contador de programa, ¿sí? También. Y lo deja el proceso en estado listo. Definitivamente lo que hace es obtener un espacio nuevo de direcciones donde queda absolutamente todo copiado, incluso el mismo programa, pero el puntero ahora apunta a la siguiente instrucción. A medida que se sigue ejecutando el proceso 1, por ejemplo, va a cambiar a 4, va a ejecutar la instrucción printf, que es la primera que vimos. En algún momento le va a hacer CPU y va a cambiar de estado ready a running el proceso nuevo 2, y el contador del programa apunta a la instrucción 4, que es la que va a ejecutar. Por lo tanto, ahí nosotros pudimos ver que en definitiva se repitió de alguna manera el cartel, pero se repitió porque se ejecutó el printf, tanto en este código como en este otro código, que son de procesos distintos. Vamos a hacer una pequeña modificación al programa. Si el programa era así, yo lo que voy a agregar es un nuevo fork. Digo, bueno, voy a crear otro proceso hijo para ver cómo se comporta esto. Lo compilo y lo ejecuto. Y se comporta algo distinto de lo que esperaba. Sí, muestra el bash como siempre. Ahora mi PID es uno nuevo, libre, en este caso el 709. Este mensaje lo muestra mi proceso porque me dice que es el 709 y su padre es el bash. Eso está bien. El siguiente me dice que es el 711 y su padre es el 709. Y el 710 y su padre es 709. Hasta ahí está bien, ¿sí? Porque el proceso padre creó el 710 y el 711. El tema es acá al final, ¿por qué aparece esto? Me dice que hay un proceso nuevo que es el 12, pero su padre es el 710, que no es mi proceso, que era el 709. Bien, a ver si lo explicamos con las diapositivas. Este es el nuevo proceso que estoy corriendo, donde yo tengo dos forks, dos llamadas a sistema. Tengo de nuevo la tabla PCB, donde tengo, en un momento se va a ejecutar la instrucción 3 y hace un fork. Esto es una llamada a sistema y el núcleo lo que hace es crear una entrada más a la tabla de procesos, donde dice el nuevo proceso es el 2 y su padre es el 1. Copia todo tal cual. Y esto en definitiva lo que hace es crear un espacio de direcciones distinto, como habíamos visto en el caso anterior. A continuación, el contador de programas, si el proceso está corriendo, se va a incrementar y va a ser 4, por lo tanto va a ejecutar el nuevo fork. Eso hace otra llamada al sistema, con lo que crea un nuevo proceso, el 3, donde dice que su padre sigue siendo el 1, que es el que lo invocó a fork, y copia el estado, incluso el contador de programa que recién era 4, en él también se copia como 4. ¿Qué pasa? En algún momento va a dejar de ejecutarse. Sí, ahí se ve, perdón, cómo se crea el nuevo espacio de direcciones. En algún momento va a dejar de ejecutarse el proceso 1 y, por ejemplo, el planificador va a elegir el proceso 2, con lo cual va a incrementar el contador de programa y el proceso 2 va a correr el segundo fork. Acuérdense que el programa, cuando se creó, el proceso 2, el contador de programa estaba donde había terminado el primer fork, por lo tanto, cuando se retome, va a hacerlo desde el segundo fork. Entonces, ejecuta el segundo fork, esa es una nueva llamada a sistema, y lo que hace es crear un proceso 4, pero ahora el padre es el proceso 2, no el 1, ¿sí? Porque él es el que genera un nuevo espacio de direcciones
y el proceso 4 es copia del 2. Igualmente tiene el mismo contenido que el 3 y el 1, pero es su hijo, ¿sí? Los procesos son jerárquicos. En algún momento el contador de programa le va a dar, el planificador le va a dar ejecución al proceso 1, va a cambiar a 5, entonces va a ejecutar ese printf. El proceso 2 también va a ejecutar ese printf, de igual modo el 3, de igual modo el 4. Por lo tanto, estamos en la presencia de los 4 printf que habíamos mostrado al final. Volvemos a las diapositivas. Acá están los 4 printf que se habían mostrado. Uno es el padre, 2 son de los 2 hijos y uno es del nieto que ejecutó en este caso el proceso 10. Bien. Como vemos, hemos logrado de alguna manera crear muchos procesos. El problema es que todos los procesos hacen exactamente lo mismo. Si yo quería dividir un problema en partes y cada una hacerla como un proceso, ahora lo que he logrado es que todas las partes hagan lo mismo. Eso no tiene mucho sentido. Sería más o menos como en Matrix, donde el agente Smith siempre busca lo mismo, que es matar a Neo. Lo que nosotros tenemos que ver ahora es cómo hacemos para que cada uno de estos hijos haga cosas distintas. Bien, hay 2 alternativas. Vamos a ver otro ejemplo en código. Perdón. Ahí está. Ese es el escenario. Lo distinto acá es que for retorna un número, retorna un entero, que es el número de proceso que acaba de crear. El tema es que para el padre retorna el ID del proceso hijo que acaba de crear. Pero para el hijo no retorna nada porque el hijo no creó otro proceso, sino es él el que fue creado. Por lo tanto, al hijo le retorna 0. De esa manera, nosotros podríamos modificar este programa y preguntar si el proceso, si la variable PID que retorna fork es 0, estamos hablando de que es el hijo. Lo que yo ponga entre estas llaves lo va a ejecutar solo el hijo. ¿Sí? Por ejemplo, acá pongo un cartel que dice soy el hijo o es el hijo y el PID y el parent ID. Y por otro lado, me aseguro de que el hijo no ejecute más código si pongo un return 0. Si el hijo entra a este bucle, lo que va a hacer es ejecutar todo el código y una vez que ejecuta return 0, termina. ¿Sí? En ese caso, van a ser códigos distintos. El hijo va a mostrar este cartel y el padre va a mostrar este cartel. Si lo ejecuto, ahí vamos a ver claramente que el padre ejecuta un código y el hijo otro. Ese es un enfoque que lo podemos ver en las diapositivas. Yo tengo un código parecido a este, lanzo a correr mi proceso y pregunto si el PID es 0, haga algo, y si no, ejecuta otra cosa. La otra alternativa que yo tengo para que los hijos hagan cosas distintas es directamente cambiar el programa binario que está corriendo, o el código que está corriendo en el hijo. Eso lo logro hacer con la llamada sistema exec que tenemos acá. ¿Sí? Fíjense que si yo quisiera que tuvieran cosas totalmente distintas, con la aproximación de preguntar por el código de retorno de fork, el PID, yo debería en el código del padre escribir todo lo que quiero que haga el padre y todo lo que quiero que haga el hijo. Por lo tanto, este código sería bastante más grande. La aproximación nueva que estoy diciendo es que una vez que, perdón que borro esto, una vez que yo ejecuto código distinto, al hijo le hago
que ejecuta una llamada a sistemas exec y lo que hace es cambiar el binario o el código que se está ejecutando. ¿Cómo funciona esto? Bien, supongamos que tenemos este estado, el contador de programa está en 3, por lo tanto se ejecuta fork, como siempre, llamada a sistema, se crea un nuevo proceso donde su padre es el proceso que lo acaba de invocar, y se continúa, se crea un espacio de direcciones nuevo y continúa ejecutando, por ejemplo, el proceso 1. A lo cual el contador de programa va a cambiar a 4, el ID, el PID, no va a ser 0, sino va a tener el ID del proceso hijo. Por lo tanto, no va a ejecutar este código, va a ir recién a ejecutar el código del else. Y ahí ejecutará lo que yo tenga pensado para el padre. En algún momento el hijo se va a ejecutar y el contador de programa apuntaba a 3. Va a ejecutar la siguiente instrucción, que es 4. ¿Sí? Y va a decir, sí, este código lo ejecuto porque el process ID de retorno es 0 para el hijo. El hijo, recuerden que no creó un nuevo proceso, por lo tanto va a ejecutar exec. Exec lo que hace es una llamada al sistema que lo que hace es reemplazar todo el código por uno nuevo. Recuerden, no cambia el proceso sigue siendo el mismo. El ID que tenía sigue siendo el mismo, que es P2 en este caso, y el padre sigue siendo el mismo, que es este. Lo único que cambia es el código o lo que se va a ejecutar. Y la otra característica muy importante es que una vez que yo cambio el código, lo que hago es, el contador del programa lo pongo en 1 y arranca por la primera instrucción de mi nuevo código. ¿Sí? Esto es lo que yo digo que se conoce como Alien o el séptimo pasajero, donde en el cuerpo de mi proceso toma vida uno nuevo, ¿sí? Sí, teniendo el mismo número de proceso, nada más que ejecuta cosas distintas. Eso, como lo vemos, o lo podemos ver, si nosotros ejecutamos algún programa de pruebas, por ejemplo. Perdón, FG4, ahora sí. Hasta acá estamos en mi nuevo programa, donde yo tenía un retorno del fork, y lo que hago es agregar, si es 0, como habíamos visto recién, en vez de ejecutar otra cosa, yo ejecuto un exec. Exec en realidad es una familia llamada sistema, hay varias, en este caso sé esta opción, exec LP, donde paso el proceso nuevo que se va a ejecutar, o el código nuevo dentro del proceso actual que se va a ejecutar. En este caso yo ejecuto un código que es PS, lo que hace es mostrarme los procesos. Sin más, esto lo compilamos, make pro padre. Fíjense que, a ver, vamos a ver qué hizo esto. Nuevamente mostró arrancando el proceso que dice que este es el proceso padre o el que invocamos desde el bash. Este es nuestro bash, el padre, el de siempre. En este caso el bash no ha cambiado. Yo no he salido y me he logueado de nuevo. El padre entró por el else, entonces mostró un cartelito con lo mismo de siempre. Ese es su proceso y ese es el proceso padre, que es el bash. En tanto el hijo, si nosotros nos fijamos, lo que hizo fue mostrar la respuesta o la salida del comando ps-f, donde me está diciendo que este proceso, el ps-f, es el ID 388 y su padre es el 387, que en definitiva es mi proceso. Este es el padre, ¿sí? El proceso que yo invoqué desde el shell, este. ¿Se entiende? Cambió el cuerpo, pero sigue siendo el hijo. Lo vemos nuevamente. Lo que hace es, para el padre, ejecuta este código, que lo muestra por pantalla, ya lo vimos, y el hijo ejecuta esto, que en realidad lo que hace es reemplazar el binario, pero sigue siendo el proceso hijo. Bien. Espero que se haya entendido. Dudas, preguntas, las puedes dejar en el canal, suscribirte. Los espero en un nuevo video.